Hola, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre el tema de las escalas. Bueno, en primer lugar decir que cuando hablamos de escalas, hablamos de que vamos a representar un objeto real, en este caso este árbol, una palmera de 10 metros de altura, por ejemplo en un papel, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer un dibujo de ese árbol, o un plano de ese árbol. Entonces, el dibujo va a ser en este caso obviamente más pequeño, de acuerdo, que la realidad. El dibujo además debería ser semejante al árbol real, ¿de acuerdo? Para que fuera fiel al original, ¿vale? Tiene que ser semejante. Entonces estamos hablando de que vamos a construir o dibujar algo semejante a la realidad, ¿vale? Entonces ahí es donde surge el tema de ese número que vamos a denominar escala, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la escala? Pues la escala es la razón de la semejanza, ¿vale?, entre el dibujo y la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, podemos definirlo como un cociente entre la medida o medidas del dibujo y la medida o medidas de la realidad. Eso es la escala, ¿vale? Entonces, en este caso es muy fácil. La medida en el dibujo van a ser 20 centímetros de árbol y la medida real van a ser 10 metros, ¿de acuerdo? La escala es un número adimensional, es decir, no tiene unidades. Entonces debemos eliminar tanto centímetros como metros. ¿Cómo lo eliminamos? Pues pasando, por ejemplo, los metros a centímetros. A 10 metros multiplicando por 100 son 1000 centímetros. Ya nos podemos cargar los centímetros. Si dividimos entre 20, al numerador y denominador, nos va a quedar 1,50. Normalmente las escalas se suelen expresar así, en forma de fracción. Entonces la escala a la que está representada esta palmera, para que los 10 metros de realidad midan 20 centímetros en el dibujo, sería la escala 1,50. ¿De acuerdo? La interpretación de esa escala es que un centímetro, o cada centímetro del dibujo, van a ser 50 centímetros de la realidad. ¿De acuerdo? En los problemas de escalas, algo muy típico es transformar una medida real en una medida del dibujo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuánto debe medir en el dibujo este coche que mide en la realidad 4,5 metros o 450 centímetros si estoy haciendo un plano a escala 1,20? Pues aplicando la fórmula, ¿vale? La fórmula es la de siempre, ¿de acuerdo? Siempre que tengáis que resolver un problema de escalas, tenéis que utilizar esta fórmula. Escala es igual a medida en el dibujo dividido entre medida en la realidad. En este caso la escala es 1,20, la medida en el dibujo no la sé, la desconozco, y la medida real van a ser 4,5 metros o 450 centímetros. Entonces, despejando la medida en el dibujo, me queda que será 450 centímetros entre 20. Es decir, 20 veces más pequeño que la realidad. Eso me da 22,5 centímetros. O sea que ese coche en mi dibujo tiene que medir 22 centímetros y medio. ¿De acuerdo? Otra pregunta típica es que yo a veces tengo un plano y mido algo con la regla en ese plano. ¿De acuerdo? Sé la escala a la que está y quiero saber cuánto mide esa dimensión o esa medida en la realidad, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos representado un barco que en el plano va a medir 25 centímetros, ¿de acuerdo? Eso es poniendo la regla encima del plano, ¿vale? La regla normal. Entonces, ¿cuánto va a medir ese barco de altura? ¿Cuál va a ser su altura en la realidad? Entonces, nuevamente tengo que aplicar la fórmula de la escala. Escala es igual a medida en el dibujo partido medida real. Entonces, la escala la conozco, 1,75. La medida en el dibujo van a ser 25 centímetros, también la conozco, y la medida real no la conozco. La dejo como incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, pasando para acá multiplicando, la medida real y los 75 para acá multiplicando, obtengo que la medida real van a ser 25 centímetros por 75. Lógicamente porque esta escala quiere decir que cada centímetro del dibujo van a ser 75 en la realidad. Entonces tengo que multiplicar los del dibujo por 75. ¿De acuerdo? Entonces eso me sale 1875 centímetros o
18,75 metros que mide el barco o la altura del barco en la realidad. Bueno, hemos visto hasta ahora solo escalas de reducción, ¿vale? En las que el dibujo era más pequeño que la realidad. Puede darse el caso contrario. Imaginamos, por ejemplo, un tornillo, yo que sé, muy pequeñito, de una máquina o mecanismo muy pequeño, que mida solo 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, ¿vale? Puedo querer representar ese tornillo en un plano con todo lujo de detalles, entonces quiero hacerlo más grande para que se vea bien, ¿de acuerdo? Imaginaos que decido que el tornillo en mi plano mida 20 centímetros. Entonces estaré ampliándolo, lógicamente, y la escala utilizada será una escala de ampliación. De todas formas, todo va a funcionar igual, la fórmula va a ser la misma, escala es igual a medida en el dibujo dividido entre medida en la realidad, ¿vale? Solo que en este caso, el numerador va a ser mayor que el denominador, ¿vale? Entonces serían 20 centímetros dibujo y 10 centímetros realidad, ¿vale? El denominador. Pasándolo todas las mismas unidades, por ejemplo, paso los milímetros a centímetros, quedaría que 20 centímetros del dibujo entre 1 centímetro de la realidad. Me puedo cargar los centímetros y la escala va a quedar 20 a 1, ¿vale? Una escala de ampliación. O sea, siempre que el numerador en la escala sea mayor que el denominador, estamos ante una escala de ampliación. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de escalas que se denominan escalas normalizadas porque los organismos de normalización han creado una norma en la que dice que se recomienda utilizar esas escalas, ¿de acuerdo? Para que los planos sean homogéneos en todo el mundo, etc. Entonces, tanto el organismo ISO como el organismo europeo o la norma UNE en España recomiendan utilizar esas escalas. Esas escalas son las siguientes. Escalas de reducción, pues hablamos de escala 1,2, 1,5 y 1,10. Y a partir de ahí es meter ceros en el denominador, ¿vale? 1,20, 1,50, 1,100, 1,200, 1,500 y así sucesivamente podríamos seguir, ¿vale? Después, el organismo de normalización habla de escala natural, ¿vale? La escala natural es la escala en la que ni se amplía ni se reduce, es la escala 1,1. De esto no merece la pena hacer más comentarios. Y por último habla de escalas de ampliación recomendadas, que son igual que las escalas de reducción, pero cambiando numerador por denominador. Sería la escala 2,1, 5,1, 10,1, etc. Entonces, siempre que podamos elegir una de estas escalas, o sea, que sea posible, debemos elegir una de estas escalas, salvo que por alguna causa justificada, pues no podamos utilizar una de estas escalas y tendremos que utilizar una intermedia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de lo que entendemos por escala gráfica. Una escala gráfica es simplemente una regla, veis esta de aquí, abajo, que yo dibujo en mi plano, ¿vale? Y que va a estar graduada en unidades de la realidad, ¿vale? Normalmente se utilizan unidades enteras, tipo pues 1 metro, 2 metros, y así, o sea, o a lo mejor 10 centímetros, 20, 30 centímetros, ¿de acuerdo? Unidades enteras, o sea, unidades bastante redondas. Entonces, simplemente para dibujar la regla lo único que tengo que calcular es cuál es la dimensión en el plano, ¿vale? En el dibujo, la medida en el dibujo de cada unidad de ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy dibujando una planta arquitectónica, estoy dibujándola a escala 1,50, entonces cada metro ¿cuánto será? Pues 1,50, 1 centímetro del dibujo, 50 centímetros en la realidad, 2 centímetros del dibujo, 100 centímetros de la realidad, ¿de acuerdo? O sea, 100 centímetros es 1 metro. Entonces cada metro serán 2 centímetros. Entonces cada unidad de estas va a estar separada 2 centímetros, ¿de acuerdo? O va a tener una magnitud de 2 centímetros en el plano. Algo que se utilizaba antiguamente, hoy no suele ser muy habitual, es lo que se denomina contraescala, ¿vale? La contraescala es coger y poner a la izquierda del cero una unidad, y esa unidad dividirla, pues aquí en este caso, como estamos hablando de 1 metro, pues en 10 partes iguales. Cada una de esas partes serían 10 centímetros de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve eso? Pues antes se utilizaban en los planos lo que se llamaba un compás de puntas, ¿vale? Entonces, un compás que tenía 2 puntas, una punta y una mina.
para dibujar. Entonces, si yo quería medir, por ejemplo, la distancia entre este punto y este otro, cogía el compás, lo abría entre todos los puntos y lo llevaba aquí. Por ejemplo, si lo llevo entre 3 metros y la cuarta división de la contraescala, ese compás me luce, serán 3 metros 40 centímetros, ¿de acuerdo? Vale, hoy en día las escalas gráficas pues sirven para dar un orden de magnitud de lo que son las dimensiones del plano, ¿de acuerdo? De un golpe de vista podemos saber más o menos que esto mide unos 5 metros y pico, casi 6 metros de anchura, simplemente mirando la escala gráfica, todo el apartamento este que está representado aquí. Para medir las dimensiones normalmente vamos a utilizar lo que se denominan escalímetros, ¿de acuerdo? Entonces un escalímetro no es más que una regla que tiene varias escalas gráficas en cada uno de sus caras, ¿vale? Esto de aquí más o menos. Entonces, pues simplemente, normalmente el escalímetro suele tener las escalas gráficas normalizadas, ¿vale? Que comenté anteriormente. Y con ponerlo y medir sobre el dibujo, pues ya estamos obteniendo las medidas reales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora un primer ejercicio sobre escalas. Entonces, imaginaros que yo quiero representar el plano, un mapa de la península ibérica en un formato A3, ¿vale? Tengo unos 42 centímetros por 30 de altura. Y quiero representar en la península ibérica que mide de oeste a este unos 1100 kilómetros, ¿vale? Y de norte a sur unos 900 kilómetros. ¿Vale? Tengo que meterlo ahí en esa 3. Entonces la pregunta sería, ¿qué escala debo utilizar para hacer eso? ¿Cuáles serán las dimensiones de la península ibérica en el papel? ¿Y cómo sería la escala gráfica que tengo que dibujar? ¿Vale? Bueno, pues en primer lugar, lo que primero que voy a hacer es intentar buscar una escala normalizada. Voy a intentar probar con una escala normalizada, o bueno, con alguna medida que divida bien. Por ejemplo, vamos a ver con la anchura. Yo tengo la escala es igual a la medida del dibujo partido de medida real y yo voy a elegir, tengo aquí 1100 kilómetros, tengo aquí un 11, entonces un número que va a dividir, que es un múltiplo de 11 es 22 centímetros. Tengo 42 y meto 22, me quedan 10 centímetros de margen, es un poco demasiado margen quizá, sería más pequeño que esto que he dibujado aquí, pero bueno, para una primera aproximación puede valer. Entonces, si yo hago que en mi papel, en mi dibujo, la anchura de toda la península ibérica sea 22 centímetros, ¿qué escala estaría utilizando? Pues medida en el dibujo 22 centímetros, medida real 1100 kilómetros, ¿vale? 1100 kilómetros lo paso a metros, sería multiplicar por 1000, 1.100.000, y lo paso a centímetros aquí abajo. Sería multiplicar los metros, de metros a centímetros, por 100, ¿vale? Entonces, metiéndole dos ceros más, me quedaría 110 millones de centímetros, ¿vale? Todos estos ceros de aquí. Me cargo los centímetros, divido entre 22, arriba y abajo, y me queda 1 dividido entre 5 millones. Eso es una escala normalizada, ¿de acuerdo? Entonces, con esta escala normalizada de 1 entre 5 millones, la anchura de la península ibérica en mi papel van a ser 22 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues me queda quizá un poco pequeña. Quiero que sea un poco más grande. ¿Qué hago? Pues tengo dos opciones para variar la escala, o bien aumentar el denominador o disminuirlo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que lo aumento a 10 millones. O sea, 1 a 10 millones. Esa escala sería de más reducción todavía, ¿vale? Cuanto mayor sea el denominador, más estoy reduciendo, ¿vale? El dibujo. Entonces quedaría más pequeñito, ¿de acuerdo? Imagino que eso lo entendéis. Cuanto más se aumenta el denominador, por ejemplo, la escala, poniendo un ejemplo extremo, la escala 1,5 reduce menos que la escala 1,5 millones, ¿entendéis? Vale, entonces 1,10 millones reduce más que 1,5 millones. Entonces por ahí no quiero ir al revés. Entonces la siguiente escala normalizada para que esto fuese más grande sería 1 o 2 millones. ¿Vale? ¿Recordáis? 1 o 2, 1,5, 1,10. 1 o 2 millones. Entonces si utilizo la escala 1 o 2 millones me va a quedar demasiado grande esto. Va a ser más del doble. O sea, no me va a caber en el papel. Va a ser muy grande. Entonces, si quiero irme a un tamaño intermedio, debería ir a una escala no normalizada. Por ejemplo, voy a intentar aumentar un poquito el tamaño. Por ejemplo, la escala 1, 4 millones. ¿Vale? Voy a probar con 1, 4 millones. Si utilizo la escala 1, 4 millones,
escala siempre va a ser medida en el dibujo partido medida real. Medida en el dibujo no lo sé, que es lo que quiero saber cuánto mide esto de anchura de la península ibérica, entre 1.100.000, ¿vale? Que sé que mide en la realidad, metros. Entonces, pasando este 1.100.000 para aquí arriba, queda que medida en el dibujo, ¿vale? Es 1.100.000 metros partido 4 millones. Si utilizo la escala 1 a 4 millones. Entonces, haciendo esa división me quedan 0,275 metros, que son 27,5 centímetros. Bueno, he aumentado un poquillo. Antes eran 22 centímetros y he pasado a 27,5. Ya, bueno, ya me sobra menos por los lados y puedo quedarme con este valor, ¿de acuerdo? Tengo que comprobar que me cabe de altura, lógicamente. Entonces, haciendo las mismas operaciones, la altura de la península ibérica son, en la realidad, 900.000 metros, ¿vale? 900 kilómetros. Si divido entre 4 millones, me queda 0,225 metros, ¿de acuerdo? O 22,5 centímetros. Entonces sí que me cabe, tengo unos 30 centímetros, 22,5, bueno, me queda unos 8 centímetros, 4 por arriba, 4 por abajo, bueno, no está mal al margen. Entonces, al final, pues me quedo con esa escala. La escala 1 a 4 millones para representar mi dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, con el tema de la escala gráfica, simplemente, pues ahí veis abajo la escala gráfica dibujada. La escala gráfica parece unas unidades más o menos correctas, representar de 100 en 100 kilómetros, ¿vale? Son unidades bastante enteras. Entonces, ¿cuánto debería medir cada unidad de estas en mi papel? Pues simplemente 100 kilómetros son 100.000 metros. Si lo divido entre 4 millones, quedan 0,025 metros, o sea, 2,5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, cada unidad de estas en mi papel va a medir 2 centímetros y medio. ¿Vale? Así puedo dibujar ya la escala gráfica correspondiente a este plano. ¿Vale? Entonces, os voy a proponer a vosotros que, para ver si habéis entendido el tema, que hagáis un par de ejercicios, son muy facilitos. El primero de ellos es simplemente dibujar una silla de oficina en un formato A4, sabiendo que la silla de oficina mide 110 centímetros de altura. Esa va a ser la clave. De ancho, vamos a suponer que sí que me cabe. ¿De acuerdo? Si me cabe de alto, me cabe de ancho. Entonces, ¿qué escala debo utilizar? Pensar en eso, en utilizar algún múltiplo de 11 o algo así de medida aquí, más fácil. ¿Cuáles serán las dimensiones en el papel de la silla? ¿Vale? La altura en este caso solamente tenéis que calcular. ¿Y cómo sería la escala gráfica que tengo que representar para esa escala que he calculado? ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3, pues sería igual, simplemente es otra variante. En este caso, en vez de dibujar una silla, hay que dibujar una farola, es un poco más grande. Ya son 4 metros, 400 centímetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué escala debo utilizar? Pensar un poco en dimensión que multiplico divida muy bien con 440 o así, ¿vale? 4. Entonces, una vez falléis la escala, ¿cuáles son las dimensiones de la farola en el papel? ¿Vale? La altura de la farola en el papel. Y por último, ¿cómo sería la escala gráfica? ¿Qué dimensiones tendría entre las unidades de la escala gráfica que voy a utilizar en este plano? ¿De acuerdo? Pues nada, espero que hayáis entendido todos los conceptos implicados en el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.